Bueno, estamos acá una vez más desde Multimedios Nova, obviamente con este ciclo de entrevistas, y hoy tenemos el gran honor de tener a un intelectual como es Juan Manuel Soaje Pinto. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Ulises, un gusto de, bueno, de encontrarnos, en esta pequeña entrevista. Un gusto. Gracias. Para comenzar, digamos, un poco de lleno, me gustaría poder preguntarle, porque obviamente usted ha pasado uno que, digamos, ve sus entrevistas en Toda la Verdad primero y cuando va viendo, digamos, lo que va realizando a lo largo, digamos, del periodismo, puede ver que siempre el objetivo es hablar, digamos, con nacionalistas, y hay una consulta que siempre sucede con el tema del nacionalismo cuando se visualiza, por ejemplo, algunos que por ahí son antiperonistas y otros que son peronistas. Y siempre está esta disyuntiva de preguntarse, ¿el peronismo tiene relación, digamos, con el nacionalismo dentro de todo el bagaje que usted ha podido, digamos, ir adquiriendo? Bueno, yo tengo entendido que el peronismo es un movimiento nacional, ¿no? Con un Ujú, sentimiento nacional, con estructuras nacionales y con, llamémoslo, el bagaje ya ujú, explicado por el general Perón, de que ujú, el peronismo tiene raigambre caudillesca, relacionada a ujú, Juan Manuel de Rosas, a los caudillos ujú, federales que representaban la tierra, la sangre. Entonces los conceptos federales, que era el pensar la Argentina, que ujú, era el concepto federalista, no centralista, unitario, como planteaban en la época, ujú, ni tampoco el famoso lineamiento Mayo-Caseros, ¿no es cierto? ujú, 55, que es lo que hace la Revolución Libertadora, o los que derrocan al general Perón. ujú, Y bueno, y Perón plantea muy bien que es un movimiento, ¿no es cierto? Obviamente es humanista y cristiano, pero con base y raigambre netamente, entre comillas, nacionalista. ¿Por qué? Porque también está amparado dentro de lo que era la época en la cual surge, ¿no? Como ujú, tercera posición. No es ujú, imperialista, no es socialista, comunista, sino tiene un concepto socialista cristiano. Como habían surgido en el siglo XX estos movimientos y estos, digamos, estos pilares políticos, como el nacionalsocialismo en Alemania, como el fascismo en Italia, ujú, el falangismo en España. Entonces, los conceptos que toma el general Perón en su estadía en Europa son esos, y después los aplica ujú, aquí con ese mismo criterio a la Argentina o a la americana, ¿no? Con sus ujú, conceptos, sus conceptos locales, ¿no? ujú. Pero sin duda es nacionalista en todo concepto. Pero Ahora, justamente, digamos, también en el ámbito de la comunicación, que sucede esto también de que empiezan como profanar, digamos, ese nacionalismo y ese peronismo también, con el tema de que, por ejemplo, usted marcaba, él hablaba de un humanismo y de un cristianismo, y hoy en día los que se hacen llamar, digamos, peronistas, por ejemplo, o esos movimientos, han dejado eso de lado. Entonces, en unas entrevistas también que hemos tenido acá en Nova, por ejemplo, con Guillermo Moreno, él un poco hablaba de esto de también, de que ya el peronismo eh, termina quedando en la disyuntiva de qué es el peronismo en sí hoy en día, y si hoy en día también esto es peronismo, los que dicen ser peronistas. mirá, en este aspecto el peronismo tiene sus estructuras y tiene su doctrina. O sea que no hay Ujú, nadie que pueda sacar los pies del plato de lo que es el ujú, peronismo. Eh, lo que sí ocurre es que Argentina ha vivido a través del golpe de Estado del 76, después de los gobiernos legítimos constitucionales, como es el del general Juan Domingo Perón y el de María Estela Martínez de Perón, que asientan las bases, llamémoslo, de un peronismo, no digo distinto, pero renovador, renovador de ujú, ellos mismos, ¿no? No ujú, es que es un renovador y como otra ujú, cuestión. Sí, cuando ocurre la muerte, cuando fallece el general Perón y a la
presidenta María Estela Martínez de Perón la derrocan en el 76, por supuesto la mantienen en el poder para derrocarla, porque si no venían las elecciones y no había justificativo de generar ese golpe de Estado. Exacto. Después proviene todo lo que ya entendemos, ¿no? Ujú. Se genera el desabastecimiento, se generan todas las condiciones para que ocurra un derroque gubernamental. No hay ni siquiera el sindicalismo, nadie sale a la palestra a defenderla, ¿no? Como peronismo, ¿no? Como la continuación de Perón. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, después vivimos el golpe militar, después vivimos el proceso, después vivimos la guerra de Malvinas. Es decir, entre temas muy sensibles nacionales y temas que son manipulables por el poder mundial y que Ujú. nosotros hemos sido conejitos de India y lo que llaman, ¿viste? Banderas falsas. La Ujú. realidad es que después que se termina el proceso militar y empieza en el mundo también los procesos democráticos, es decir, se culmina una etapa que el poder Ujú. mundial ya había logrado su objetivo, que era endeudar a las naciones a través de los procesos militares, Ujú. más allá del comunismo, todo eso es un verso que se utilizó justamente para generar el conflicto y justificar los golpes. Y después, bueno, la idea era el endeudamiento. Ya una vez que ocurre eso, los países ya endeudados vuelven al estilo democrático, pero ya no vuelve el peronismo ni ningún otro de los partidos con sus doctrinas típicas internas, sino vienen lavados de cara. Ya había pasado Malvinas, la guerra de Malvinas, por lo tanto empieza un proceso democrático al estilo socialdemócrata, ¿no es cierto? O sea, Ujú. socialista en lo cultural, Ujú. capitalista en lo económico. Y después la concentración de las riquezas. Las riquezas empiezan a cambiar de mano. En el proceso de Alfonsín se castiga todo un sistema, viene Menem, el mundo debe privatizarlo, las empresas públicas y estratégicas deben pasar a manos privadas porque es un desgaste, porque, bueno, porque no cumplen su cometido, porque hay la corrupción, es decir, se empieza a justificar todo el proceso de paso de manos del Estado en estas empresas a manos privadas, que terminan a su vez por supuesto con las condiciones de una buena convertibilidad económica que les dé la rentabilidad suficiente que esas empresas aspiran para que haya inversiones. Toda esta cuestión que terminó, por supuesto, en estos cambios típicos que suelen ocurrir. Ahora ya no hay más dólares, ahora vamos a los pesos, ¿viste? Con el Es tema verdad. dual de la especificación, toda esta cuestión que se fue dando asimétrica y que al final terminó perjudicando a los pequeños, medianos y a las tradicionales empresas locales, que eran los grandes hacendados, que eran familias católicas, que eran familias Ujú. terratenientes, que habían ya masticado el peronismo, ya venían domesticadas, Ujú. tenías los grandes industriales y empieza a cambiar todo de manos a corporaciones y empresas estatales extranjeras. Razón por la cual el peronismo que reemplazaba o que entraba en vigor después de Alfonsín con el menemato, claro, se ayorna a un mundo que en realidad no es que se ayorna, sino cumple las directivas que se le indica. Es decir, viene con un peronismo nuevo, que es un peronismo de puertas abiertas, es un peronismo liberal, ¿no es cierto? Ujú. En el concepto, ¿no es cierto?, que se pensaba dar, después empiezan los tironeos en ese peronismo entre los peronistas de izquierda, de centro, de derecha, que en realidad eran socialdemócratas que buscaban el queso, cómo Es quedarse con el verdad. paquete, en el negocio del Estado. Y son los tironeos. Pero bueno, como esto es un tema que se lo van repartiendo acorde a las circunstancias, lo importante acá era cumplir las facetas de Churchill, que era, si no se puede voltear al peronismo, hacerlo desaparecer, hay que infiltrarlo. Si hay que infiltrarlo, hay que torcer el destino al cual el peronismo estaba predestinado. Ujú. Y creo que desde la muerte del general Perón y el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez Perón, implicó la infiltración del peronismo a través de la socialdemocracia, a través del progresismo, a través de todo esto que estamos viendo, que empiezan todos a beneficiarse, porque obviamente los sindicalistas empiezan a ser empresarios,
los peronistas empiezan a hacer caja, empiezan, ¿no? Los que van quedando en la sucesión se van aprovechando de la sucesión y van haciéndose su, su carrera política, ¿no? Por eso no hay cambios, ¿no? Estos tipos son popes que empiezan y ya son empresarios, los sindicatos ya dejaron de ser ese fin social al cual cumplían, sino que ahora los tipos, los secretarios generales son perpetuos, tienen sus estancias, aviones, ¿no es cierto? O sea, tipo, y el peronismo que fue infiltrado por este progresismo tipo kirchnerista, que representa el ala progre, pero aparte de ese progresismo traicionero, porque está con todos y está con nadie, está con Exacto. todos para beneficiarse y está con nadie para cumplir una doctrina. Entonces hago la mía. Y eso fue el kirchnerismo, ¿no? Que fue la cosa más nefasta que puede haber tenido la Argentina, eh, pero que es parte de esa socialdemocracia heredada en esta nueva democracia del 83 a hoy. Que todos los partidos pierden su esencia, o sea, como decía Dualde, no sé si fue Dualde que lo dijo, la muerte de las ideologías, o sea, empezamos como ese pacto de Moncloa, donde todos los Ujú. partidos parecidos, de hecho se generan las PASO crea en que la gente, todo el mundo puede votar a todos de cualquier partido, no importa cómo, ya no hay internas partidarias que marquen la doctrina local de cada partido, sino ya todo el mundo vota por imagen, por simpatía, si tiene todos los dientes, si está bien peinado, ¿no es cierto? Si es bonito, tiene más plata para su imagen, ¿no? Popular. Pero nadie habla de qué quiere hacer. Y en realidad la socialdemocracia esta es eso, es licuar todo, todos son parecidos, por eso pueden cambiar de un partido a otro, porque en realidad ya no hay ideología. Y entonces hoy, que el famoso borocotismo, ¿no? Hoy puede cambiar cualquiera, hoy puede ponerse cualquier camiseta y puede decir que es peronista, o puede decir esto es el peronismo, o puede llamarse Ujú. peronista, porque en realidad tiene algún tinte donde alguna vez ayudó socialmente en algún lugar o alguna vez hizo algo que era peronista, entonces se siente peronista. Pero en realidad, como es el caso de Moreno, ¿no? Guillermo Ujú. Moreno, que cree que arma su propia doctrina. Y en realidad es una farsa el peronismo, es una tomadura de pelo, como todos los que hoy están jugando en la arena política haciéndose llamar peronistas, pero en realidad son la socialdemocracia más recalcitrante que puede existir. Pero quieren ayornarse a un mundo donde hoy todo vale, ¿no? Entonces hoy es la ideología de género, entonces hoy es, ¿no es Ujú. cierto?, el cristianismo, hoy El es feminismo. feminismo, bueno, parte de la ideología de género, es el aborto, tiene que Ujú. ver con todo lo contrario al peronismo, pero utilizando estructuras de un peronismo que fue licuado y que fue perdiendo su esencia, ¿no? Y pero que también Exacto. todo el mundo calla porque, ¿viste? Porque como estamos en un mundo donde cada vez hay menos acceso al trabajo, justamente que era la función del peronismo, generar trabajo, y producir por lo menos lo que se consume, por lo menos esos clichés eran los típicos que habíamos Ujú. crecido nosotros aprendiendo, y de repente hoy encontramos que se habla de inclusión social, o sea, se elimina la palabra justicia, se habla de la globalización, se elimina el tema de independencia económica, se habla no sé, de que estamos ingresando en el mundo, qué sé yo, y se elimina todo lo que es la independencia política. Ahora entran tropas de afuera, se venden territorios, no importa que estén en el límite, no estén en el límite, se desiguazaron las Fuerzas Armadas, se desguazó el aparato del Estado en general, hasta en la defensa. Entonces, es un país entregado por ellos mismos, ¿no? Por esta socialdemocracia que ocupó todos los partidos y que no importa el gobierno o el tinte, entre comillas, político que se ha utilizado, todos han sido parte del eslabón de la degradación y la destrucción de la Argentina como Argentina potencia. Ujú. Todos han sido colaboracionistas en esta destrucción. Y ahí entramos también en ese colaboracionismo de quiénes son los que no les importa. Y ahí entramos en la usura. Entonces vemos el Exacto. cambio de mano,
decía en la década del 70, que eran familias terratenientes, familias tradicionales, católicas, más allá de que fueran explotadoras o no en su aspecto, algunas cosas, pero bueno, no importa. Eran católicas, había pasado el peronismo, ya les había dado un chas, tenían el concepto de los sindicatos, decía, hacía cosas que no, había cosas que ya no se podían hacer. Pero las privatizaciones licuaron, presionaron a todos esos grandes industriales en vender, porque había que entregar a manos privadas, que ya venía de privadas, pero había que pasar a otras manos privadas que no eran argentinas, y después de esas manos privadas fueron entregando y revendiéndose a través de empresas a colectividades, ¿no es cierto? Entonces empieza el sionismo más rancio a tomar posesión sobre la Argentina. Y esas colectividades son las que están permanentemente en el soborno, en cómo torcer, esto no se puede, pero podemos buscarle la forma, si yo le hago y lo convenzo. Entonces empieza toda esta trampa típica del usurero, porque así trabaja el usurero, por eso Argentina está endeudada, por usureros que no va a salir nunca de esta circunstancia, porque nadie quiere que salga. Entonces vemos ese cambio del terrateniente, explotador, que todo este progresismo barato ha Que acusado permanentemente, son pero los no jefes acusa al de... usurero hebreo, que es el que ha hecho y el que se ha adueñado de la oligarquía argentina y que es la que produce un 47 o 50 o más por ciento de pobreza e indigencia, sin empleo y sin nada, por esa angurrienta forma de poseer el máximo poder posible en la Argentina y otorgado por presidentes afines a esa teología, llamémoslo, a ese interés económico político. Entonces vemos, Son los la mismos década del jefes 70, de Milei. Son los mismos jefes de Milei y caso Esper. Milei, caso Alfonsín, caso Kirchner, caso Welhem, Cristina Welhem, caso Macri, caso Adela Rúa, y todos, si no eran eskenazis sefaradites, eran házaros, pero que han sido parte donde entre ellos, porque es la porquería de la inmundicia que tiene la socialdemocracia, que al ser todos iguales, se enquistan y negocian con todos, porque todo vale. Perón no hubiera aceptado nunca, habría reconocido el Estado de Israel, por supuesto, como lo hubiera reconocido yo el Estado de Israel, por supuesto, porque la idea era que no vinieran a la Argentina, si no tenía Teodoro Herzl en Palestina o Argentina, o sea que qué mejor que no tenerlos acá. Y una de las habilidades de General Perón era reconocer el Estado de Israel. También lo reconoce, no lo reconoce Hitler, pero Adolfo Hitler propone crear un Estado para ellos. Exacto. Pero aparte, algo de que se da cuenta, creo, por ejemplo, el caso de Nick, por ejemplo. El caso de Nick cuando Aníbal Fernández habla de él, o sea, en el sentido de la amenaza que realizó, después muchos vieron el tema del poder del sionismo en Argentina cuando da la carta de disculpa a Aníbal Fernández. En vez de dar la disculpa ante la gran amenaza que había realizado al humorista, dice, me disculpé con la DAIA. O sea, se habían enojado porque justamente Nick era de la comunidad, digamos, judía, entonces, bueno, porque es judío hay que agarrar y hay que pedirle disculpas, nos arrodillamos, pero después, o sea, ahí te das cuenta que, por ejemplo, puede pasar cualquier tipo digamos, de mal en el país, pero ahora no te metas con la DAIA, no te metas con el INADI, porque si no, te hacen la cruz. Bueno, lo que pasa es que hay instituciones que se arrogan el poder. Y en este caso la DAIA es una institución que no tiene ningún asidero, pero es hacerse de una oligarquía, llamemos, ¿no es Mm. cierto?, política, donde ellos se arrogan el poder de debatir y que todo el mundo tiene que ir y rendir pleitesía a ellos. Y ellos son los que determinan quién es y quién no es antisemita. Es decir, Mm. no es antisemita, antes uno se declaraba, Mm. soy o antisemita o antiházaro o anti lo que sea, o anti... Mm. No, ahora ellos son los que te ponen el tilde y Mm. te dicen, vos sos. Pero bueno, eso es parte de la...
lo que diga Fernández, que es un pusilánime también, servil Exacto. al sionismo internacional, como lo es Cristina, como lo es toda la casta política, no importa el tinte, sean socialistas o de donde vengan, porque Argentina en ese aspecto está entregada. Eh, Creo que No, lo que sí no hay hay manera de son recuperarlo. peleas de conventillo, son peleas No, de conventillo. no hay manera, digamos, de Eh, recuperar esa Argentina cristiana y dejar de lado el sionismo. Tendría que haber voluntad. El tema es que no hay voluntad porque todos tienen la cola sucia. Mira, un día, para darte un ejemplo, ¿no? Ujú, Entrevisto al padre Mancuso, que era un padre exorcista. Entonces le preguntaba si cualquier sacerdote era exorcista. Y me dice, todos los sacerdotes son exorcistas, mucho más los obispos. Digo, ujú, mira, ¿y por qué no hacen el exorcismo? Porque para hacer el exorcismo uno tiene que tener la cola limpia o el alma limpia, porque el diablo a quien vas a exorcizar sabe perfectamente todos tus chanchullos. ujú. Bueno, en el peronismo o en la Argentina política pasa exactamente lo mismo. Nadie puede llevar un plan nacional cuando tienen todos el alma y la cola recontra sucia. ¿Me explico? Entonces, nadie va a tener voluntad porque el poder mundial quiere poner imbéciles, serviles, pusilánimes, tramposos, ladrones en el poder, porque es lo que les habilita a ellos a que vos cumplas todas las, toda la letra chica que impone Ujú, a los gobiernos asumir el poder. Por eso los acompañan, por eso los apoyan, por eso los invitan. A ver, ujú, cuénteme qué van a hacer. Van todos los candidatos a presidente a la American Dialogue, a la Trilateral Commission, a la asociación de no sé cuánto. Entonces, van y rinden examen allá. Y después le dan la hojita de ruta y le dicen, bueno, ¿usted qué es socialista? Bueno, acá tiene, esto es lo que tiene que hacer. Después viene peronista, bueno, acá tenés lo que tenés que hacer. Radical, acá tenés lo que tenés que hacer. Todos es el mismo papel, con la misma letra y las mismas directrices. La diferencia es que gane el mejor acá, el que gane es el que tiene que hacer. Por eso no se explica que desde el 76 en adelante Argentina vaya en debacle. ¿Por qué estamos siempre en caída y no ha habido un gobierno que ha hecho algo que tenga que ver defender el interés nacional y el del pueblo argentino? Después van a llenarse de justificativos, que acá, que esto, que el otro, que la inflación, que interna, que el caipirinha, que el callaza, y después van a ser todos justificativos porque en realidad no deciden nada acá, ellos obedecen. Todos los que mandan son los financistas. Y los financistas son los que habilitan a que esta nueva casta hebraica llegue arriba y mañana ocurra lo que ocurrió en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que los ujú, paisanos del gobierno alemán conversaban con sus primos hermanos paisanos, que eran los acreedores de la deuda. ujú. Entonces fueron los que sentenciaron a Alemania y tuvieron que llegar y fueron los que armaron el pacto este, ¿no es cierto?, de Versalles. Exacto. Acuerdo, que acá hicimos un acuerdo de Londres y Madrid, acá hicimos los acuerdos de paz también, y Ujú, después compromiso, por eso nos empujaron una guerra también. Es decir, nada se ha dado al azar acá. Y acá ha habido todos colaboracionistas, sean masones, sean de la colectividad, sean del ámbito político, han entregado todos para vivir de rentas o vivir de un poder y al mismo tiempo destruir a la nación porque el objetivo era ese, que no exista Argentina y Argentina nunca arrastre tras de sí a las patrias hispanoamericanas, como era, llamemos, el llamado a ser de la Argentina. Entonces, como la Argentina estaba predestinada a ser, había que eliminar y guadañar esa posibilidad del liderazgo argentino en Hispanoamérica. Y creo que en eso, vuelvo al punto del peronismo, ha perdido su esencia desde la muerte de General Perón. No ha habido discípulos serios que continuaran. Fue ujú. una repartija de la sucesión. Fue el adueñarse como si fueran los soviéticos cuando cae, cuando viene la perestroika, que todos los
los gerentes, directores de fábrica se adueñaron de la fábrica, pasaron a ser de ellos pasaron a ser los millonarios. Ujú. Todos judíos, por supuesto, ¿no? Ahí no Exacto. quedaba nadie fuera. Pero todas esas empresas que eran del pueblo, del Estado, pasaron a ser de ellos. O sea, acá se generó lo mismo, una casta política que nadie quiso, de millonarios o herederos, y entonces ahí se adueñaron, hicieron caja y son millonarios. Entonces un millonario mira desde otra perspectiva el drama del país, porque está más preocupado en sus millones y en mantenerse para que no le guadañen sus millones y su poder. Y así fue todo y fue cambiando de manos. Y hoy vemos eso. Vemos un 45, gente contenta porque le dan un plan que apenas llega, pero bueno, no trabaja y entonces el ocio también genera vicios y el vicio también genera violencia y la violencia termina en el crimen. Entonces vemos altos índices de crimen, vemos un pueblo subordinado, vemos un Estado fallido, vemos, ¿no es cierto?, una economía entregada, vemos que van en negociaciones y comen en grandes restaurantes y qué sé yo, pero terminan siempre manejando la guita del otro. Porque la guita Exacto. de la Argentina, la plata de la Argentina es de todos. Cuando es de todos es de nadie. Y cuando es de nadie es de ellos en sus porcentuales. Y en la medida que puedan currar, afanar, robar descaradamente, lo van a hacer sin ningún descaro. Ujú. Para ver que la expresidenta esta, Cristina Welgen, que dice que ahora cobra en una Argentina que tenés el 50% de pobreza. Vos fijate hasta qué punto los hebreos no tienen descaro de cobrar los ambos salarios y encima los retroactivos que les deben porque a ella le... Tú estás hablando de millones y millones y millones cuando la gente vive de un plan. Ujú. Cuando quieren vacunar a toda la, perdón, no sé si utiliza esta palabra, quieren inocular a la población hablando de una salud, en realidad lo único que aspiran es que se mueran todos, porque odian Exacto. a todos, odian a la Exacto. Argentina, odian a su pueblo, se odian a sí mismos porque no hay Dios en ellos, no hay fe, no hay nada, lo único que hay es la ambición de tener. Por eso no hemos visto un solo presidente que, qué sé yo, que vaya un domingo a misa, que se confiese, que qué sé yo, que comulgue, que en algo haga algo cristiano. No ha existido desde el golpe de Estado del 76 en adelante. Exacto. Ahora, justamente con todo esto, todo lo que ha enmarcado, digamos, de toda digamos, la seguidilla, digamos, los requisitos que uno tiene que hacer para luchar contra el nuevo orden mundial, ¿visualiza más allá de la frontera de Argentina por ahí otros espacios, otros, digamos, referentes que han luchado contra ese nuevo orden mundial? Ahora cuando se empieza a visualizar, por ejemplo, a Marine Le Pen, a Geert Wilders en Holanda, cuando se visualiza, por ejemplo, a Víctor Orbán, digamos, hay muchos que por ahí a veces dicen, bueno, empecemos a ver esos ejemplos de cómo enfrentan, digamos, a ese nuevo orden mundial, a ese sionismo, digamos. Bueno, justamente has mencionado todos esos partidos que en el fondo son todos sionistas, porque todo está chupado por el sionismo. Por eso nadie se mete con la usura, nadie se mete con el interés, nadie se mete con esas cuestiones. Hablan de cosas banales, de la inmigración y qué sé yo, que la ponen sobre eso. Pero esto es un tándem entre izquierda y derecha. Por eso el nuevo orden mundial o este poder mundial ya se hizo del mundo. Se lo hizo desde el punto de vista de que ya tiene sus muñecos puestos, como te decía, de la Argentina. Viste, radical, peronista, social, no importa quién sea, porque todos van a hacer lo mismo. Todos van a hacer nada con relación a la necesidad popular y todos van a hacer lo mismo en relación al interés del poder, Ujú. porque están puestos por ellos. Entonces, no hay forma. Entonces, como dice Adrián Salvucci, gran maestro, eh, Ujú. que esto es como un pedaleo, un poco pedaleamos por izquierda, otro un poco por derecha, un poco va a estar Macri, otro poco va a estar esto, otro poco va a subir otro, ¿viste?, socialista, pero en realidad todos aspiran a lo mismo, todos aspiran exactamente a lo mismo. Entonces, no hay una voluntad de interés de cambio ni enfrentar el poder, nadie, todos se alían a ese poder. Y en este caso ocurre en Europa lo mismo.
entre Vox en España, que son partidos conservadores. Es decir, rescatan de alguna época algo conservador que hay que valorar porque hay parte de la sociedad española que requiere que la cosa cambie. Estamos teniendo tantos árabes metidos, ya entre los maricas, la ideología de género, todo ha llegado a un punto de descomposición que, bueno, la sociedad también empieza a reclamar algunos puntos, aunque le han lavado mucho la cabeza. Lo mismo ha pasado en Francia con Le Pen. Si uno agarrara al viejo Le Pen, lo matarían antes que llegue al poder, ¿no? Obviamente, porque el viejo era incólume. Yo tuve oportunidad de conocerlo, conversar con él en una época, pero te quiero decir, ya la nieta no es lo mismo, la hija no es la misma, la nieta no es lo mismo. Es decir, la historia cambiará porque ahora tienen LGBT en el partido. Eso está licuado, está ayornado, pero ayornado sionísticamente. Lo mismo pasa en Alternativa para Alemania, lo mismo pasa en todos los países, es decir, todos esos movimientos que se supone conservadores, derecha, que representaban, en Italia lo mismo pasa, todos terminan sentándose con los grandes del cabal para negociar. Si no, no estarían, si no, mañana la pondrían antisemita y haría una campaña mundial que no podrían sobrevivir 2 minutos. Como pasó con Pedro Varela. Más o menos. Pedro Varela es un tipo que en ese aspecto la gente lo respeta porque es un caballero. ¿no? Pero marche preso. No puede decir, no puede vender, no puede leer, no puede publicar, no puede hacer nada, como pasa hoy en el mundo. Hoy el mundo está bajo la tiranía del nuevo orden mundial. Todavía la gente no lo ve, cree que tiene países, cree que elige, cree que tiene partidos, cree que va a decidir con su voto. La gente es muy imbécil, todavía no entiende que el mundo terminó, que ya no decide nada y que usted no es libre en nada. Es más, quieren la muerte de todos y no les importa si vive, trabaja, come, llega a fin de mes, puede en la familia, no les importa nada. Lo único que les importa es que todos se mueran en su mayoría para que no les saque el poder que ellos tienen. Punto, no les importa. Y esto lo digo con total convicción. Y en ese aspecto pasa lo mismo en Europa. Y entonces el otro día, por ejemplo, se cumplió la marcha sobre Roma, ¿no? Un aniversario de la entrada de Mussolini, 28 de octubre, en Roma, cuando había ganado las elecciones, pero el rey Víctor Manuel no quería entregar el poder. Y al final, bueno, dijeron, vamos a marchar 50.000 camisas negras, no sé cuántos, a Roma a tomar el poder. A exigirle al rey, sino correrlo al rey y tomar el poder. Punto. Claro, no había resistencia en Roma para poder frenar 50.000 fachetas negras que llegaban a Roma. Así que el rey rápidamente, con todo el asesoramiento de todos, entrega, pacta y entrega el poder. Y por supuesto, Mussolini pasa a ser gobierno. ¿Qué pasa? En esta reunión que fue conmemorativa, se hizo un contacto con Caio, que es el bisnieto de Mussolini, que también está en la política italiana. Entonces, cuando acá los nostálgicos planteaban la canción, el saludo y qué sé yo, claro, el otro estaba llorando diciendo, no, eso ya no va más, ya no va más, no, ahora, viste, los sionistas son nuestros amigos, y, y el poder mundial, bueno, y Estrabón, claro, entonces los de acá empezaron a dejarle de prestar atención, diciendo, este huevo viene hablando de un lavaje de cara como lavaron al peronismo, es decir, acá estos que son peronistas, de verdad, claro, no pueden entender, es decir, empiezan a entender también qué pasó en el mismo peronismo, y ahora viene para contar algo en este grupo, que lo único que queremos escuchar es que viva el Duce, bueno, hoy viene a decir que, bueno, que la paz, que el siglo XXI, que nosotros, que no sé cuánto. Y bueno, es difícil. Claro, y ahí uno se da cuenta de que está todo lavado, que el mundo que viene ya está. El sionismo ha calado muy profundo. Y tienen el poder mediático, que es el segundo poder después de las finanzas. La verdad entonces, que... claro, hoy pueden dejar voltear gobiernos, hacer lo que se les da la gana. Matar presidentes, si se les da la gana, con tal de imponer
lo que sea, negocio o decisiones. Entonces, es un mundo complejo donde cuál es la salida, a quién hay que aliarse, y bueno, habrá que ver que detrás de cada uno de estos no hay nada de lo que uno se imaginaba de antes. O sea que nada va a volver a antes, más o menos como nos cuentan hoy el tema de la nueva normalidad. Tampoco podemos volver a esa normalidad de peronismo a la década de 40, 50, porque el mundo es distinto. Pero tampoco estar arrodillado tirándole de la goma a los criminales y asesinos que fueron parte del desguace de la Argentina. Un poco de honor hay que tener. Y estos muchachos en la política lo que carecen es de honor. Carecen de hombría, carecen de honor, carecen de dedicación al pueblo y carecen de patriotismo, aparte de carecer de Dios, ¿no? La verdad que le agradezco un montón, Juan Manuel. La verdad que es para quedarse charlando, para hacerle 10.000 entrevistas y encima también en horarios tempranos. La verdad para uno es un honor poder charlar con usted, en serio. Le agradezco un montonazo. Un placer, gracias Ulises, y bueno, éxito, saludos a la audiencia. Y bueno, esto uno lo habla de corazón, no lo habla por interés político, lo habla por una devoción patria, ¿no? Yo tengo ascendentes que han hecho la patria, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Entonces, eh, cuando uno ve estas circunstancias, a uno le duele la patria y le duele que pusilánimes se hayan hecho del poder su propio negocio y hayan marginado al resto de la ciudadanía y el potencial que tiene la Argentina de ser una nación libre, soberana y poderosa. Así que eso nos duele. Por eso, gracias por esta entrevista y lo que hablo lo hablo de todo corazón. Gracias. Y espero que pueda hacerle más entrevistas porque la verdad hay mucho para poder desnazar. Era un placer. Ulises, gracias. Saludos a la audiencia y a la producción de Nova. Gracias. No, gracias a usted. Hasta la próxima.